¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Yesenia Vázquez Monroy. Soy la directora de Expomed y directora de los portafolios de hospitalidad y healthcare para Informa Markets México. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida hoy a nuestro segundo webinar de esta grandiosa exposición con el nombre de pues el aprendizaje de la alianza entre gobierno y hospitales privados. Así es que estoy segura que va a ser de gran interés para todos ustedes. Antes de comenzar y darles la palabra a nuestros grandes invitados del día de hoy, quisiera recordarles 3 puntos. Una, que estamos totalmente en vivo, por si tuviéramos alguna falla técnica, pues esperaría su comprensión y de inmediato se solucionará. También este webinar está siendo grabado en su totalidad, por lo que unas 2 horas aproximadamente después de que termine, lo podrán ver en nuestra plataforma de Conexiones 365. También tienen una opción para ustedes mandarnos sus preguntas. Esto es muy importante para que las anoten en un apartado especial para ello donde dice Q&A, para que nosotros las pasemos a nuestros panelistas y después de escuchar su plática las podremos compartir con ustedes. Si el tiempo nos ganara y no pudiéramos responder todas, de igual manera las responderemos con ellos después y las subiremos a nuestra plataforma de Conexiones 365. Bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría darles, bueno, primero presentarlos y agradecerles de antemano que nos apoyen y que estén con nosotros este día. Roberto Aguilera, él es socio de la consultoría en el sector de salud y ciencias de la vida, EY México. Al doctor Eberto Arbolella, él es director general de la unidad temporal COVID-19 en el centro Citibanamex. Y al doctor José Arturo Ugalde Elías, él es director de la región de Puebla de Christus Muguerza. En este orden les pediré, por favor, si se pueden presentar ustedes algo breve que nos quieran platicar, en qué están haciendo hoy día, y después de esto, pues ya arrancamos con la plática. Así es que adelante, Roberto. Hola, Yesenia, muchas gracias. Un abrazo a todos en sus hogares, esperando que se encuentren con salud y a salvo, y si no es así, en franca recuperación. Un abrazo a la distancia, a nombre de EY, de todos mis socios y del equipo del sector salud. Le agradecemos mucho a Expomed y sobre todo a mis muy queridos doctor Arbolella y doctor Ugalde, el que me permitan platicar con ustedes. Como alguna vez dijo Benjamin Franklin, en la escuela de la experiencia las lecciones cuestan caras, pero solamente en ellas vamos a aprender y vamos a poder corregir. Así que encantados de estar compartiendo lo que hemos vivido entre sector público y sector privado durante esta temporada dura, pero muy convencidos de que vamos a salir fortalecidos, Jess. Muy buenos días, yo soy Eberto Arbolella, soy médico egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tengo una maestría en salud pública y durante 33 años de mi vida se los dediqué al servicio público en la Secretaría de Salud, ocupando diversos cargos.
desde el primer nivel de atención como director del Servicio de Salud de la Ciudad de México y director de 2 jurisdicciones sanitarias, Cuauhtémoc y Coyoacán. Después tuve la fortuna también de entrar al mundo de los hospitales y administré el Hospital General de México, el Hospital Juárez, y mis 2 últimos cargos fueron bastante interesantes también. Uno, ser el director general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, justamente un hospital creado en aquel entonces, bajo el decreto de creación, un proyecto pago por servicios, hoy conocidos como Asociación Público-Privada, y mi último cargo fue coordinar los esfuerzos de los hospitales federales de referencia, también con una gran experiencia. Y actualmente, como lo mencionaste, Yesenia, estoy como responsable de la unidad temporal COVID-19 Citibanamex y encantado de poder compartir con ustedes pues, lo que hemos hecho ahí en esa unidad temporal y compartir con el doctor Ugalde y con Roberto pues, nuestras experiencias pues ahora sí, para aportar, como bien dijiste, nuestro granito de arena, ¿no? Buenos días, Yesenia, muchas gracias por la invitación y Expomed. Roberto, doctor, un placer poder compartir con ustedes en este panel y aprovecho para saludar a todas las personas que están conectadas. Yo soy de profesión abogado, especializado en administración, mi doctorado es en administración y por azares del destino terminé en el sector salud, el sector que me apasiona, que es pues muy interesante, que te da muchas enseñanzas día con día. Yo admiro a todos nuestros médicos, enfermeras y personal que laboran en todos los hospitales del país por la gran labor que hacen día con día. Estoy especializado en los hospitales privados, ya con más de 10 años de experiencia, o voy a cumplir 10 años de experiencia en hospitales privados, en administración principalmente. Muchas gracias. Pues bueno, para arrancar. Ahora sí, Roberto, adelante con la plática. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues para arrancar, dar un poco de contexto del panorama de lo que han sido las asociaciones público-privadas en México. Desde hace más de 20 años se comenzó con la participación y la colaboración del sector privado para los servicios de salud, subrogando sobre todo servicios como hemodiálisis, imagen, alimentos, laboratorio, también con temas de innovadores en su momento para ya no comprar equipo por parte del gobierno, sino más bien arrendarlo. En su momento también el Seguro Popular, al haber arrancado en un modelo sin infraestructura, contrataba servicios de algunos privados para atender a cierta población y otorgar sus servicios. El propio IMSS e ISSSTE subrogaron algunas atenciones de poblaciones a privados o incluso de la asistencia pública, ¿no? Y todo esto se vino a consolidar en el modelo que comentaba el doctor Arbolella en 2005 con los famosos PPS, los proyectos por pago de servicios, que luego derivó en las APPs, en las asociaciones público-privadas, que a la fecha, desde 2005 a la fecha, pues ya tenemos 12 hospitales en funcionamiento, 4 de ellos de alta especialidad, uno de ellos el que dirigió con mucho éxito el doctor Arbolella, y ya nos suman 1,774 camas sensables en 8 estados de la República, con diferentes instituciones. Comenzó obviamente la Secretaría de Salud Federal, le siguió la Secretaría de Salud del Estado de México, el ICEMIM, y los más nuevos son 4 hospitales del ISSSTE y 2 del IMSS. En este camino se han tenido fracasos tanto en las subrogaciones como en la implementación de estos hospitales en asociación público-privada, que en un resumen muy sintético, podemos decir que el privado financia, diseña, construye y opera durante un largo contrato de 25 años
los hospitales, mientras el sector público pone justamente a los médicos, a los pacientes, a las enfermeras, al personal y se dedica a la atención clínica. Mientras los privados se dedican a actividades no del core clínico, ¿no? Mucho de bata gris y poco a poco se van involucrando en temas más de bata blanca, como estos servicios que comentábamos de hemodiálisis o laboratorio, ¿no? Que es donde más tocan al paciente. Entre los fracasos que se han tenido, pues también se han tenido enseñanzas, y de las virtudes que hemos tenido para la pandemia nos agarró en plena implementación, ya a punto de salir a los preoperativos con estos hospitales IMSS e ISSSTE, que al paso tuvieron que ser reconvertidos y sirvieron todos estos hospitales en la habilitación de más camas para la atención del COVID. Entonces, en este sentido, doy pie a la primera participación. Si nos pudiera comentar el doctor Arbolella justamente cuáles fueron las acciones que se realizaron para evitar la saturación, más allá de lo que comentamos de habilitar más camas bajo estos modelos de asociación público-privada. Claro que sí, Roberto. Pues, como bien dices, llevamos ya casi un año, ¿no? Donde todos sabemos que estamos con lo del COVID-19, con la infección por SARS-CoV-2, y justamente un poquito más en diciembre, pues todo el mundo ya escuchábamos en México de que en otros países estaban sucediendo, pues ya estaba la pandemia, estaban las infecciones. Escuchábamos en las noticias cómo los chinos habían hecho un hospital en 10 días, cómo otros países empezaban también a reconvertir espacios, ¿no? Y se dio la experiencia de España y en Estados Unidos de que centros como en el que vimos en la cortinilla, que principalmente estaban utilizándose para exposiciones, que muchos conocemos el Citibanamex como es un centro de exposiciones, y con la visión de su presidente, de Alejandro Soberón, de Eduardo Martínez, su director general, le propusieron a las autoridades de la Ciudad de México el que pudieran aportar y apoyar. Ellos estaban viendo cómo podían apoyar, te digo, con la experiencia del IFEMA en España, que hay mucha comunicación con ellos, como centros de convenciones, que se había convertido como un área para atención a pacientes con COVID. Le presentaron a la autoridad a la autoridad sanitaria de la Ciudad de México pues las propuestas de que cómo la iniciativa privada se podía sumar, ¿sí? Y apoyar justamente con la reconversión de estos espacios. Fue así como se sumó la Fundación Carlos Slim, 17 fundaciones y empresas más, y también invitaron a la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue quien me invitó a participar con ellos en el proyecto y empezar a trabajar, pues, justamente en aterrizar, pues, el montar un área hospitalaria específica para atención a COVID, ¿no? Se contemplaron desde todos los aspectos administrativos, vimos cuántas personas podíamos estar atendiendo, cuántos médicos deberían de estar, y empezar ahí, qué bueno que estamos platicando también con el doctor Ugalde, porque justamente toda esta parte administrativa tuvo un peso importantísimo para lo que hoy por hoy llevamos atendiendo ahí en el Citibanamex. Empezamos con 248 camas y estaba conceptualizado para que fuera unas áreas donde íbamos a aceptar pacientes ya convalecientes, ¿no? Al principio pues ya teníamos las 248 camas, un área de terapia intermedia, habíamos establecido nuestras áreas de almacenes y todos los procesos de comida, de ropería, de insumos, en fin. Pero los pacientes pues tardaban un poco en llegar. Nuestro primer paciente lo recibimos el 29 de abril y realmente vimos que uno de los grandes problemas que ha demostrado la pandemia pues es que estamos todavía lejos de tener un buen sistema de referencia y contrarreferencia. Entonces tuvimos que ir por ellos
porque estaba la infraestructura dada y no teníamos pacientes. Entonces fuimos por ellos, empezamos a abrir también el uso de la tecnología para mandar esos pacientes con una buena referencia, y es como empezamos a caminar. Después hubo otros procesos más interesantes de hacer hospitalización temprana y no nada más convalecientes, y hoy tenemos pues ya más de 600 camas, 650 camas, con una gran terapia intensiva de 64 camas, 28 camas de terapia intermedia, y tenemos una tecnología en 100 camas con puntas de alto flujo, ¿no? 400, más o menos 430 camas de hospitalización, y todas las especialidades. Lo que pensamos que iba a ser un proyecto de 3 meses, pues ya vamos un año, casi 8,000 pacientes recibidos, más de 7,000, estamos cerca de los 7,500 pacientes egresados satisfactoriamente, afortunadamente, y muy poca letalidad, y eso gracias al esfuerzo y al trabajo. En términos de asociación público-privada, lo interesante es que el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud, como lo explicaste, Roberto, contrató y paga la bata blanca, médicos, enfermeras, personal técnico, fisioterapistas, etcétera, y las fundaciones, con el grant de las fundaciones, se financian todos los servicios de apoyo, limpieza, vigilancia, comedor. Sí estamos, todo el equipamiento que se compró, el oxígeno, ¿no? Se montaron ahí grandes termos de oxígeno para que a través de infra tengamos toda una red completita a las 650 camas con oxígeno en su cabecera, y fundamental para el tratamiento del COVID, y es como hemos venido trabajando desde un año, como te comento. Que posteriormente seguimos ya con unas cuestiones más específicas, pero sí es la suma y todo sin fines de lucro, gratuito la atención. En la Ciudad de México, la autoridad sanitaria, a través del pago de la nómina y medicamentos, y las fundaciones financian todos los servicios de apoyo y logísticos. Genial, grandes logros que se han tenido ahí, doctor. Entonces, por un lado tenemos la reconversión de infraestructura que ya se tenía o ya estaba a punto de tenerse, se reconvierte para la atención del COVID. A eso se suma la habilitación de nueva infraestructura específica para el COVID en esta asociación público-privada. Y adicionalmente tenemos el caso de la participación de los hospitales privados. Doctor Ugalde, si nos puede contar cómo ha sido esa participación de los hospitales privados para sumar a este trinomio de estrategias para evitar la saturación por temas de la pandemia. ¿Qué historia nos cuenta, doctor? Gracias, Roberto. Mira, yo quisiera primero poner en contexto cómo estamos en infraestructura hospitalaria privada en el país. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, tenemos 2,855 unidades privadas en el país. Debo decirte que hace 10 años había 300 unidades más privadas, ¿sí? La gran mayoría de estas unidades hospitalarias privadas son unidades pequeñas. Solamente la clasificación del INEGI va por el número de camas que tiene cada hospital. Llega la máxima clasificación, son hospitales que tienen más de 50 camas, y en el país solamente son 96 hospitales que tienen más de 50 camas. Y el 25% de estos, o casi el 55% de estos, está localizado entre el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco y Estado de México. Si ampliamos un poco la siguiente clasificación, que son de 25 camas en adelante, ya estamos hablando de 254 unidades hospitalarias privadas, ¿sí? Hay un decrecimiento entonces también en la participación de egresos nacionales por parte de los hospitales privados en 3 puntos porcentuales. Sin embargo, es muy importante la participación de los hospitales privados porque están atendiendo casi el 44% de las consultas ambulatorias y representan el 22% de los egresos hospitalarios del país, ¿sí? La medicina en el sector privado ha ido cambiando un poco, está más dedicada ahora a la medicina diagnóstica y de alta tecnología, dejando un poco de lado
el tema de infecciones, ahora está más en temas de enfermedades crónicas, de lesiones, más que en enfermedades infecciosas. En algunas investigaciones se pueden decir que el parto está abandonando también un poco el hospital privado, pero desde mi punto de vista no, es algo que sigue siendo pues altamente demandante en los hospitales privados. También debo decirte que en esta participación un ingrediente importante para los hospitales privados son las aseguradoras, ¿sí? Las aseguradoras, entre más grande el hospital, pues parecería que hay más dependencia del hospital, de la aseguradora. Lo interesante es que solamente hay un 8%, entre un 6 y un 8% de la población en el país que tiene seguro de gastos médicos, principalmente en estas colectividades que se dan como prestaciones a los colaboradores y menos en el tema de seguro de gastos médicos individuales. Lo tomo en cuenta porque es un actor que en el hospital privado juega un papel importante en ese sentido. Creo que en el hospital privado ha ido cambiando la forma de hacer medicina, como te lo decía, no solo en los diagnósticos, sino antes el paciente no tenía la posibilidad de conocer las referencias, los costos, ahora sí que los likes del hospital, y hoy en día está mucho más informado, puede comparar y conocer sobre su padecimiento y los precios que ofrecen los hospitales. Antes el médico en sí tenía un cierto control sobre el paciente y estaba escrito a un cierto hospital privado y bueno, ahí hacía su práctica médica. Hoy hay mucho más movilidad de pacientes y de médicos. Y otro ingrediente importante que yo quisiera mencionar es el tema de la farmacéutica y los proveedores de insumos y materiales, cosa que comentaba el doctor, que es toda una complicación y es toda una logística administrativa que hay que llevar, porque casi el 70% de las medicinas que utiliza la farmacéutica se van por la vía privada. Claro que su crecimiento o de la farmacéutica está en la venta a gobierno por el volumen, pero también tiene que ver un poco el cambio de los cuadros básicos que se están teniendo en padecimientos y de medicamentos que se están haciendo. Te diría que este sistema privado o el sistema de salud contribuye al 2.3% del PIB nacional, ¿no? La mitad te diría que es de los sistemas privados de salud. Las estadísticas marcan que casi 67,000, 68,000 profesionistas o especialistas de la medicina lo ejercen en los hospitales privados, casi un 29, un 30% de los que hay en el país, y el sistema de salud privado está empleando casi cerca de 950,000 obreros, técnicos, médicos, profesionistas, etc. En términos de manejo de hospital, pues el hospital más grande tiene más posibilidades de tener mayor tecnología, más ingreso, y el hospital pequeño tiende a tener más estragos en temas financieros o en la renovación de los equipos que generan. Creo que en general el sistema privado de salud ha hecho un esfuerzo muy importante por preservar la calidad y la seguridad de los pacientes. Se ha sumado al gobierno en el tema de certificaciones, con el Consejo de Salud General, que es un elemento importante como para poder operar. Los hospitales privados le dan importancia a esa seguridad del paciente, y en términos generales te diría que es el panorama de los hospitales privados en el país. En términos concretos, no sé si ya me pasé el tiempo. Aparte adelante, lo tenía preparado para una segunda intervención en el tema de que en vista de la pandemia, los hospitales privados, como lo comenta el doctor, con las fundaciones y las asociaciones, vimos la necesidad de aliarnos y pensar en todos los mexicanos, o sea, en trabajar en la generalidad más que en la particularidad. Acertadamente el gobierno y las principales asociaciones que congregan a los hospitales privados, la
Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales fueron el artífice para la negociación de poder ofrecer camas inicialmente no COVID o padecimientos no COVID para poder desahogar y permitir la reconversión de los hospitales privados. Ampliamente habló el doctor y que seguramente lo puede hacer mejor que yo en términos de reconversión, pero le dimos espacio como hospitales privados a estas camas, a estos padecimientos para que no saturaran los hospitales públicos y pudieran hacerle frente a la pandemia. Es una de las participaciones. Muy bien. Es importante mencionar con lo que ustedes nos comparten que las crisis es la piedra de toque de la real situación que estamos teniendo en el sistema de salud mexicano. Es decir, salen tanto las cosas buenas que tenemos en el sistema de salud mexicano como las carencias que podemos llegar a tener. Dentro de esas carencias que pudimos tener, se sobrepuso por las virtudes que tenemos como sistema de salud mexicano, que con lo que ya teníamos lo empezamos a coordinar y lo empezamos a integrar independientemente si era de público o privado, y cada quien empezó a tomar un rol en específico porque teníamos un objetivo en común, ¿no? Entonces, de las grandes enseñanzas que tuvimos de 2020 es, tenemos carencias de infraestructura, pero también tuvimos la habilidad y las capacidades para reconvertir y empezar a cubrir con otros elementos esas carencias, ¿no? Entonces, dicho en términos burdos, la cobija estaba corta, pero supimos cómo acomodarla para cubrir lo inmediato y cubrir la necesidad en específico. A nosotros en EY nos pasó algo muy curioso en términos de tecnología médica. Poquito antes de la pandemia habíamos hecho una encuesta a los sistemas de salud de países desarrollados, y quiero resaltar que era de países desarrollados, donde se les preguntaba acerca de la utilización de la tecnología para eficientar lo que comentaba el doctor Ugalde, la seguridad del paciente, y lo que comentaba el doctor Arbolella de atender más y mejor a los pacientes, ¿no? Y las respuestas eran altísimas en el grado de médicos y consumidores de salud de decir, sí, vamos a utilizar las tecnologías, pero ya cuando íbamos a niveles detallados, ya cuando nos contestaban que sí, les preguntábamos a ellos, oye, pero ¿darías todas tus consultas vía remota? Fue poquito antes de la pandemia, y ahí las respuestas se caían a 20, 30% de los médicos que realmente estaban dispuestos a hacer todas sus consultas vía remota, ¿no? De transformarse. Entonces, nuestras estadísticas nos daban que la transformación a la medicina digital iba a ser entre 15 y 20 años, ¿no? Con esto, evidentemente, la pandemia aceleró porque nos vimos obligados a empezar a tomar consultas vía remota, empezar a dar recetas electrónicas, etcétera, etcétera, empujar ciertos elementos que también nos trajo una enseñanza en 2020 de que sí podemos. Necesitamos los motivadores adecuados, no necesariamente nos tiene que suceder una pandemia para ir por ello, y ya le empezamos a ver los beneficios hasta aquí. No sé, doctor Arbolella, si está de acuerdo y si nos puede comentar cuáles fueron sus enseñanzas que le dejó el 2020 y lo que llevamos de pandemia del 2021, sobre todo de cara a la importancia del sector privado en tiempos de esta crisis económica, ¿no? Sí, yo creo que justamente lo pones, yo creo que lo pones así sobre la mesa bastante bien, y sumo el diagnóstico o lo que nos comentó también el doctor Ugalde en términos de la capacidad instalada que tiene la medicina privada dentro del sistema. Como sabemos, tenemos dos grandes sistemas, el sistema público y el sistema privado, y a final del día compartimos pues darle la atención a 130 millones de mexicanos que somos. Entonces, justamente la pandemia nos enseñó varias cosas, porque si bien los hospitales privados se sumaron, ¿no? Con lo que ya comentó el doctor, en términos de dar atención a una serie, a un listado de
de procedimientos no COVID, ¿no? Y la experiencia creo que ha sido muy exitosa. También el IMSS, el ISSSTE, también empezaron a atender a pacientes no derechohabientes con COVID, ¿no? Entonces, yo creo que se están dando las cosas, o ya se dieron las cosas, como bien dices, dentro de esta gran problemática que vivimos ante la pandemia, a que acelera los pasos que teníamos que dar a lo que hemos venido hablando desde hace 30 años como directriz de la Organización Mundial de la Salud, a crear un sistema único, un sistema universal, ¿no? Ya como lo conceptualicemos, pues tendrá que ver pues, los momentos, ¿no? Cuando se vayan tomando las decisiones, pero creo que los elementos están dados, ¿no? Para que justamente con todo esto que se vino desarrollando, yo creo que lo fundamental es que una sociedad que también está, y ya lo demostró, ávida de tener servicios de calidad, ¿no? Ese es un tema fundamental, ¿no? Dos, que también está cuidando o te hace, ¿no? Un aspecto de cuidar más tu salud, que también tenemos que aprovecharla con el uso de estas tecnologías. Y ahí también los privados y los públicos tenemos que aprender de lo que está sucediendo el día de hoy. Y en términos del sistema, pues ¿cómo sumamos? O sea, ya realmente hacer diagnósticos hemos venido haciendo, insisto, pues yo puedo decirlo desde hace más de 30 años, en mi caso, pero hemos venido haciendo diagnósticos por institución, ¿no? Institucionales, ¿no? Cuando salen los APPs, y tú lo explicaste al principio, pues era justamente de aprovechar la infraestructura, mejorar la infraestructura y las capacidades y evitar duplicidades. Habló de un buen número de médicos que atienden en el servicio privado, pero pues, más del 80% de ellos también trabajan en las instituciones públicas. Y luego tenemos, ¿no? Que vemos en las referencias que tenemos un neurólogo, por decir, 3 neurólogos en Ensenada, y no, es uno, pero está en 3 instituciones, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de evitar, ¿no? Y justamente aprovechando la tecnología, de veras que al principio, algo que lo que comenté de la referencia y la contrarreferencia, y tener un sistema que coordine toda esta problemática, porque al paciente lo ponemos realmente a peregrinar de hospital en hospital, pasando inclusive por los privados, ¿no? O sea, privados, públicos. En COVID era donde lo pudieran atender, ¿no? El paciente que ya iba desaturando a menos de 70, ¿no? Pues era llegar a donde pudiera, desafortunadamente. Entonces, creo que se están dadas las circunstancias con todas estas experiencias, muy buena experiencia, donde ya vieron que el Estado puede ser parte como ese pilar o ese gran pilar que tienen, que es los seguros, ¿no? Los seguros, pues otro pilar o otra patita del banco, pues puede ser también los servicios contratados de la atención de pacientes, ¿no? Como lo hemos venido haciendo subrogar, pero ampliando de algunos servicios, pero ampliando la cartera, ¿no? Yo creo que y eficientar y ver. Un buen paso. Un tema importantísimo es la certificación. Por supuesto que los hospitales privados, como lo dijo el doctor Ugalde, le han dado muchísimo más importancia a la certificación que da el Consejo de Salubridad. Han hecho esfuerzos muy importantes de la Joint Commission, muchos de ellos, los grandes sobre todo, y eso habla del interés que hay por dar un buen servicio y sobre todo calidad y seguridad, ¿no? En el tema del Citibanamex fue lo que pusimos desde un principio también, mínima exposición, máxima supervisión, que nuestro personal estuviese sí, muy de cerca, porque no teníamos los elementos para tener el llamado paciente, enfermera, en fin, pero que estuviera cerca del paciente, ¿no? Con todos los cuidados habidos y por haber, pero también cuidando mucho la integridad de cada uno y la seguridad de cada uno de ellos. Entonces apostó, yo creo que, insisto, están los elementos dados para que se pueda conjuntar y dar un pasito más rápido en términos de crear el sistema único, el sistema universal, ¿no? Realmente. Definitivamente.
Yo creo que como comenta, doctor, se están confirmando las hipótesis, se están rompiendo los paradigmas y esto está ocasionando que se genere una confianza, que se confirme una confianza en los hospitales privados que realmente pueden atender por las mismas tarifas a mi población de hospitales públicos, a derechohabientes y no derechohabientes, y podemos apoyarnos en el sector privado. Doctor Ugalde, en este sentido, ¿qué papel ve usted de los hospitales privados en esa atención sanitaria? Mira, yo quiero hacer algunas aclaraciones que no terminé de aclarar en la participación anterior. Sí negociaron las asociaciones, pero al final de cuentas se abrió a todas aquellas personas que quisieran o pudieran cumplir con los requerimientos que se ponían y pudieron participar. Al final terminaron siendo 579 instituciones privadas las que atendieron, cerca de más de 17,400 pacientes no COVID a septiembre. La estadística ahora todavía no pude encontrarla ni tuve acceso a ella, pero a septiembre ya eran más de 17,000 pacientes no COVID atendidos. Yo te diría, antes de entrar al tema polémico de tener un sistema de salud único o si podemos o no podemos como hospitales privados atender a un precio, creo que lo que aprendimos, y quiero resaltarlo primero, fue el profesionalismo de nuestro personal médico. Médicos, enfermeras, la verdadera vocación y entrega para cuidar a todos los mexicanos, a mí, a todos. Que eso es lo primero que yo aprendí, que pudimos y pudo nuestro personal médico sobreponerse y atender correctamente la pandemia. Aprendimos que podemos colaborar correctamente con el gobierno, que hay campos donde podemos encontrar similitudes, donde podemos trabajar en conjunto, donde hay voluntad tanto de los hospitales privados como del gobierno para crear este sistema. Nos dimos cuenta, los hospitales privados, en temas de crítica interna, que teníamos que buscar eficiencias, que teníamos que optimizar, que teníamos que hacer una serie de eventos que a lo mejor no estábamos haciendo para poder de alguna forma llegar a los precios y que no fuera menoscabo de la empresa o de los accionistas que cada uno representamos. Sin que esto fuera obstáculo, y lo digo abiertamente porque así se planteó, que fuera obstáculo para que no nos uniéramos. Siempre pensamos, desde la Asociación Nacional de Hospitales Privados, que teníamos que buscar el cuidar a los mexicanos, que era mucho más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Nos dimos cuenta que los hospitales pudimos ceder hasta un 50% de nuestras capacidades para la atención de estos pacientes. Aprendimos como hospitales, aquellos que no tenían experiencia en la subrogación y en todo lo que se venía participando con el gobierno, licitaciones, contratos, etcétera, pues se aprendió un poco el lenguaje administrativo y procedimientos del gobierno. Al principio era complicado tratar de reconocer el documento y cómo tenías que mandar tu factura y todo este tema, pero lo aprendimos rápido con mucha ayuda y disposición de las diferentes instituciones de salud del gobierno, apoyándonos para poder hacer más eficiente ese proceso, y ellos de alguna forma también entendieron cómo se maneja un hospital privado y fue recíproco. Hoy la comunicación es más cercana, más sencilla, ya hablamos todos de alguna forma el mismo idioma. La plataforma de Fonsalud, que es como se administró el convenio, funcionó correctamente. Hubo acceso del paciente para poder programar y escoger de acuerdo a los algoritmos que tenía la función los hospitales privados, de acuerdo a la posibilidad de atenderlos o a la ocupación que tenía cada hospital. Se generó una correcta división de funciones, ya lo decía el doctor, atendimos cada quien. Creo que son de las cosas que aprendimos o que pienso yo que podemos rescatar. Es efectivamente, hay un flujo de no solo de médicos que atienden en diferentes instituciones, sino enfermeras que atienden también en diferentes instituciones. Sí.
Yo creo que hay campo para crecer más en el término de tener más profesionistas, más enfermeras, que en algunos de los puntos más álgidos eran elementos críticos. Ya no había, no es que no hubiera ventiladores, es que no había médico que lo atendiera en algunas zonas del país, ¿no? Está más Correcto. concentrado en las zonas urbanas, era más sencillo encontrar quien te atendiera, pero en otras zonas, como bien menciona el doctor, pues tienes un solo especialista para toda la comunidad. Ya no son comunidades tan pequeñas, son comunidades Claro. de 150, 200,000 personas que requieren tener más. Es algo también de lo que se tiene que plantear en el tema de este sistema, cómo poder hacer llegar todos los especialistas a todas las zonas del país. Creo que eso es parte de lo que aprendimos. Efectivamente, hay una corriente importante de lo que yo he podido leer sobre revisar el sistema o el modelo de salud que tenemos y ver hacia dónde podríamos migrar. Y bueno, pues hay artículos que te mencionan, puedes caminar para muchos lugares y muchas formas, que es algo que nos ha permitido la pandemia en el poder analizar y ser autocríticos de cada uno de nuestros sistemas. Sí, sin duda, doctor, como usted menciona, porque hay una gran brecha todavía por recorrer. Nosotros en EY tenemos un análisis de curvas situacionales, no estadísticas, pero sobre todo de cuando se vengan los siguientes rebrotes, esa es una curva, pero además estamos ya enfrentando una curva ascendente por todos los tratamientos y cirugías que tenemos agendados y que a pesar de estos esfuerzos que fueron muy importantes, todavía nos queda un rezago importante en agendas, tanto de tratamientos como de cirugías para enfermedades crónico-degenerativas. Y además vamos a tener una curva muy importante de atención de padecimientos y patologías mentales por todo el tema, comentábamos con ustedes, postraumático, ¿no? Del tema que ha provocado el aislamiento, las jornadas de sana distancia, el estrés de la economía. Todo eso va a derivar en que vamos a tener una alta demanda no solamente de servicios, como ya decíamos, de atención de crónico-degenerativas, de cirugías, sino además de tratamientos de índole psiquiátrico, mental, psicológico, para toda la población de todas las edades, ¿no? El que los niños no estén yendo a la escuela, el que los jóvenes no estén conviviendo, en que los adultos estén estresados por las crisis económicas, nos va a demandar atención psiquiátrica, psicológica. Y en ese sentido, doctor Arbolella, cómo ayudaría una alianza permanente en la atención de estas curvas que estamos mencionando? Y también si nos puede ayudar en cómo se podría mejorar esta relación que ya se ha establecido, esta confianza que ya hemos dicho ha roto paradigmas y ha confirmado hipótesis. Yo creo que lo que comenta son de las secuelas ya de la pandemia, justamente, ¿no? Tenemos las secuelas específicas que tienen que ver, además de las que comentas de salud mental, que coincido, ¿no? O sea, el Instituto Nacional de Neurología está también detectando, ¿no? Nos enfocamos al pulmón, pero recordemos que el virus pues, está en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, pues bueno, dejamos al final el cerebro, pero hay consecuencias ahí importantes que tendrán que ser tratadas y ahora en el post-COVID, ¿no? O como secuelas de. Yo creo que igual la recetita hay que seguirla, ¿no? La asociación público-privada tiene que seguir dándose y afinándose cada vez más, ¿no? O sea, lo comenta el doctor, tenemos que ir aprendiendo los procesos, no es fácil, pues, cuando tenemos que cumplir con toda la normatividad por parte de los funcionarios públicos, tienen que cumplir una serie de requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, ¿sí? Y el proveedor, pues, tiene que también aprender, ¿no? De toda esa normatividad para cumplir cabalmente con los tiempos, en fin, toda la parte financiera, contable que tenemos
tenemos que adecuar y se venía trabajando también, ¿no? Justamente en términos de la ley, era algo de la ley de asociaciones público-privadas, era justamente eso, ¿no? Darle la validez jurídica que tenía que ver o certidumbre jurídica, inclusive internacional. Hacer una ley federal, pues ya podría hacerse las licitaciones internacionales y todo para que pudieran inclusive participar de otras partes del mundo. Entonces, ¿qué tiene que haber? Pues tiene que haber comunicación, conocimiento y todo del sistema desde sus partes normativas, regulatorias, y que se vean los intereses. Yo creo que el doctor lo comentó perfectamente, ¿no? O sea, que los dos mundos sepan, o sea, el interés es uno, o el objetivo es uno, que es el paciente. Tenemos 130 millones de mexicanos que necesitan servicios de salud. Y de salud tiene que ver, no de atención tampoco a la enfermedad, o sea, ver el concepto de salud desde todos sus campos, y la iniciativa privada puede estar sumados en ellos todo el tiempo, ¿no? Ahora, como secuelas de COVID, pues es muy importante la parte pulmonar, la parte mental, que mientras que no tengamos, ¿no? Una cobertura mayor de vacunación, o seamos más ya los infectados, ¿no? Que podamos decir, o sepamos que nos vamos a estar vacunando cada año, también tenemos que ir adecuando nuestras organizaciones, pues para saber vivir con los padecimientos agudos, como alguna vez también los vivimos hace algunos años, en lo que nuestra pirámide nuestras tasas de morbilidad eran totalmente diferentes a las que tenemos ahora, ¿no? Con las crónico-generativas en primeros, pero antes eran las agudas. Entonces, ahorita viene un recambio, ¿no? En términos de mortalidad, que también tendremos que saber cómo adecuar nuestras organizaciones para darle respuesta rápida a la necesidad y no tener que estar reconvirtiendo. Leía yo ayer, ¿no? Que si se viene una tercera ola, pues ya sabemos cómo reconvertir, ¿no? Y quizá lo que debemos decir es cómo debemos atender ya como un proceso normal, ¿no? Como un proceso, como una patología infecto-contagiosa, que vamos a tener esta u otras más, ¿no? Y entonces debe de haber también todo un caminito ya aprendido, andado, y que lo pongamos sobre los rieles, ¿no? Entonces, pues se vienen retos importantes. Yo creo que la tecnología tendrá que ser una herramienta fundamental para que ayude. Por supuesto, compartir las normas, los reglamentos y los lineamientos y cumplir con la normatividad, ¿no? Regulatoria, etc., ¿no? Donde los privados, insisto, han hecho un gran esfuerzo en términos de calidad, seguridad y procesos para ponerlo a disposición de la ciudadanía, ¿no? Y entonces, pues sí, ¿no? Lo que se ha pensado desde hace mucho, y que entonces ya el usuario escoja dónde se va a atender, porque ahí lo atienden bien, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que ir caminando. Insisto, yo creo que se han dado ya grandes pasos. Seguir con esta comunicación que lograron a través de FunSalud y las asociaciones con la autoridad, ¿no? Para seguir poniéndole o limando pues el caminito, pues que ha sido bastante áspero, ¿no? Entonces, y que todos ganemos, ¿no? O sea, aquí que todo sea ganar. Entonces, yo creo que gana el usuario, ganan los profesionales, ganan los que aportan el dinero, en fin, ¿no? Todo el mundo puede ganar si nos organizamos y nos comunicamos de mejor manera, ¿no? Genial. Claro que se ha logrado una relación ganar, más allá de lo que se esperaba, pero también es importante destacar, ha sido un camino áspero, como comenta el doctor Arboley. Entonces, doctor Ugalde, para cerrar con broche de oro ese camino áspero, ¿cómo no lo podemos quitar hacia adelante? ¿Qué tendríamos que mejorar si tuviera la oportunidad de escribirle su carta a los Reyes Magos, para quitarnos ese camino áspero? Oye, tremendo reto me pone, Roberto, descubrir el hilo negro. Más merece, doctor, más merece. Te agradezco mucho. Yo quiero comentar en el tema de salud. Nosotros, dentro de la organización de Christus Muguerza, generamos desde inicios de la pandemia, ya lo teníamos profesionalizado desde antes, un departamento de atención escucha para nuestros colaboradores. Y conforme ha caminado la pandemia,
hemos generado ya abierto al público para atenderlos, sobre todo en la región centro de Puebla, para que tú puedas llamar y atender. Es algo que identificamos que es algo que nos está dejando el post-COVID y que creo que debemos de cuidar y atender, y que, bueno, también está enseñándonos las deficiencias que tenemos en tema de profesionales de la atención. Luego son mucho más escasos que en otras áreas. En cuanto a la asociación que tuvimos con el gobierno, yo la considero exitosa. Lo mismo decía el doctor, creo que la comunicación se dio correctamente, la operación se dio eficientemente, el número de pacientes atendidos lo refleja. En una publicación, el director del Seguro Social decía que estos pacientes que habían sido atendidos en instituciones privadas tenían el 97% de satisfacción sobre el tratamiento y la atención que les habían dado. Entonces creo que en ese sentido también se cumplió. Creo que sí hay que trabajar, pero creo que no somos solamente el gobierno y los hospitales privados. El doctor lo decía y tú acertadamente decías, Roberto, el tema de la tecnología. Yo ya avanzada la pandemia conozco muchas plataformas que lo que están haciendo es reclutar médicos. Entonces están convirtiendo en clínicas o virtuales de atención a médicos. Es como yo haciendo plática con estas gentes, es como el Uber. No vas a tener un médico físico donde puedas tocar y ver, pero vas a tener una pantalla donde te va a estar atendiendo, donde te está viendo. Es un nuevo competidor que no lo teníamos visualizado o que no existía tan fuerte como existe hoy, porque de alguna forma todas las instituciones habíamos explorado en la telemedicina. La medicina está cambiando, ya los hospitales privados están saliendo a la casa del paciente a atenderlo, al lugar de trabajo, ya el hospital como tal se está convirtiendo en un hospital solamente de alta especialidad, en algunos casos con algunas cadenas de hospitales. Siempre está todas estas cadenas de diagnóstico, laboratorios o gabinetes de diagnóstico que cada vez crecen y se están integrando más. Lo mismo sucede con las aseguradoras que están buscando tener la atención de primer contacto o integrarse en hospitales, ellos con el afán de tener a lo mejor un beneficio en reducción de costos. Entonces, como que empiezan los académicos y los investigadores que están generando las nuevas ideas, es como que tiene que ser un pool mayor. Coincido yo en que el sistema de salud está cuestionándose en este momento, o sea, todo como sistema, tanto el público como el privado, y que creo que es una oportunidad de poder explorar nuevas vías o nuevas áreas hacia dónde migrar o mover el sistema de salud en México. ¿Qué haría falta? Pues creo que hace falta que nos sentemos y platiquemos, y creo que vamos a poder llegar a una buena conclusión y mejorar el sistema de salud, pues para el objetivo común que tenemos, que son todos los pacientes y todos los mexicanos. Claro, muy bien, doctor, no puedo estar más de acuerdo con usted. Ya estamos por terminar el tiempo, nos han llegado muchas preguntas, muchas gracias al auditorio, a todos los que están preguntando. Va a ser imposible por efectos de tiempo que las contestemos ahora, pero el equipo de Expomed nos va a hacer favor de enviárnoslas y las vamos a responder en las publicaciones que tiene Expomed. Para dar atención a todas y cada una, les agradecemos mucho. Hay una en particular que podemos tomar rápidamente. Nos preguntan cuáles son los planes puntuales, además de lo que ya han mencionado, si hay algún plan a corto o mediano plazo para establecer esta relación público-privada en el caso de cada una de las instituciones que representamos. Nosotros como EY sabemos que en el caso del ISSSTE tiene proyectados algunos proyectos APPs adicionales a los 4 que ya lleva implementados y que están en agenda para echarlos a andar en el corto y mediano plazo, sobre todo ya después de las 4 que acaba de implementar. Doctor Arbolella, ¿algún plan a corto y mediano plazo que
quiera mencionar rápidamente para cerrar. Yo creo que igual que pensar que en las asociaciones público-privadas tiene que tener también un ajuste, una revisión para que pues pueda dar pasos más importantes. Quizá nos fuimos desde el elemento, las experiencias que llevamos son los grandes hospitales, ¿no? O sea, de estos 8, 10, bueno, más de 10 que ya comentaste tú, afortunadamente se sumaron ya el IMSS y el ISSSTE y habrá que ver la experiencia que van a dar ellos. Igual tú sabes que dentro de la Secretaría de Salud Federal son 3, más los que ya comentaste de los estados. Pero yo creo que la ley se presta para muchas oportunidades más, ¿no? Entonces, habría que explotar, yo creo que esa de asociación pública o privada en términos de tecnologías, ¿no? De la información. Yo creo que deberíamos de aprovechar ese gran conocimiento también y toda la infraestructura y las capacidades que tiene la iniciativa privada y entrar nuevamente al tema nodal y también muy polémico, que es el expediente clínico electrónico, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una confusión en términos de cómo está la norma escrita, de tanto la del expediente clínico electrónico con la NOM 0, con la NOM del expediente, y yo creo que estamos también en el mejor de los momentos para que justamente se cree el sistema único de información en salud que podamos aprovechar. Yo creo que ese es el reto más importante, el que podamos utilizar las mejores experiencias que hay en términos de tecnologías de la información a través de los privados y que veamos ya también, cuando menos la parte pública y por qué no, la parte privada en términos de control de la información y todo, podamos tener la información. Ustedes saben que los consultorios apegados a farmacia pues ha tenido un crecimiento exponencial y pues no sabemos qué pasa ahí y no sabemos. Claro, sí. Entonces, no. Y es por términos, y es porque no hay información, no tenemos información. Entonces, y la información es poder, ¿no? Yo creo que ese es el reto, y habría que pensarlo. Eso sería a corto, a mediano y a largo plazo, pero sería el pasito, ¿no? El pasito. En términos del Citi, pues la verdad es que fue un proyecto de 3 meses, y ya llevamos un año. Ahorita sabemos que estamos emplazados a junio. Tendremos que esperar si va a haber una tercera ola y si vamos a seguir trabajando y todo, pero bueno, eso a corto plazo es a junio que termina el proyecto muy bien. Banamex y muy agradecidos de poder haber participado el día de hoy con ustedes. No, muchas gracias, doctor, y muchas gracias por compartir los planes. Doctor Ugalde, nos preguntan también en términos de planes, ¿qué conoce usted para prevención de infecciones? ¿Qué se tiene planteado también en el corto y mediano plazo? Mira, quiero agregar nada más que el tema, en corto plazo, este tema de la colaboración de hospitales privados con el gobierno sigue en pie en algunas regiones del país. Creo que va a seguir en algunas partes específicas, ya no en su totalidad como estaba, y en términos de control de infecciones creo que se está explorando algo. No conozco a fondo los detalles, no quisiera adelantar algo que no sea correcto. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Un abrazo a los dos a la distancia, espero poder verlos pronto y dárselos en persona ya todos vacunados y a salvo, y de verdad un placer y un honor haber podido platicar con ustedes y muchas gracias a Expomed. Yesenia, cámaras y micrófonos contigo, como decía Raúl Velasco. Sí, muchísimas gracias a los tres, les aplaudo y les abrazo su profesionalismo, y es una palabra que me llevo el día de hoy porque realmente es este profesionalismo el que nos ha llevado adelante en esta terrible pandemia. Y como decía Roberto, bueno, pues las crisis es lo que nos destaca, ¿no? Los puntos clave, puntos de oportunidad y pues las carencias con las que tenemos como país en este sector tan importante. Pero bueno, pues yo creo que esta unión que ha sido de estos dos mundos ha sido lo que podemos rescatar de esta plática, y que tenemos que seguir trabajando arduamente en esto porque pues la vacunación, como todos sabemos, va bastante lento y pues todavía tenemos que seguirnos cuidando mucho tiempo.
Así es de que, bueno, sí, el tiempo nos ganó. Sé que tenemos todavía para poder quedarnos aquí platicando un muy buen rato con ustedes tres. Tenemos algunas preguntas que sí estamos dejando sin contestar, pero seguramente yo sé que nos ayudarán a responderlas. Gaby se las hará llegar y nos mandan su respuesta para que las podamos subir, por favor, más al ratito a nuestra plataforma de Conexiones 365. Lo de la certificación que comentaba también el doctor Eberto, muy, muy importante que se siga adelante con esa certificación, con la tecnología que también comentabas, doctor, para que estemos al día con esta tecnología, con la información de los pacientes, que se pueda llevar toda una, pues un registro, ¿no? Un registro adecuado y un seguimiento sobre todo de cómo va. Y del recinto de la unidad temporal del centro Citibanamex, pues, ¿qué te digo? Esperemos que siga ayudando, eso es lo principal, y que siga dando esa fortaleza y pues recibir a los pacientes que así lo requieran, y pues esperemos saber cuándo ya se libera ese recinto. Tenemos planes, obviamente, de hacer nuestras exposiciones, las que hacemos en Informa Markets, las hacemos en el recinto Centro Citibanamex, con fechas en septiembre, como podrán ver aquí en mi banner atrás de mí. Ahí vienen las fechas del 1 al 3 de septiembre. Así es que, bueno, pues esperemos que esto pues se pueda reactivar, porque pues es parte de reactivar la economía en todas las industrias de nuestro país. Pues no me queda más que de verdad volverles a agradecerle a todo el público que hizo favor de conectarse con nosotros esta mañana, invitarlos a que entren a nuestra plataforma de Conexiones 365, donde podrán ver información relevante, obviamente de Expomed, de la industria de healthcare, del cuidado de la salud, pero también tenemos otros 3 portafolios muy importantes, como es el de la construcción, Exposiac, todo lo referente a la proveeduría de hoteles y restaurantes, que es Abastur, y energías renovables. Así es de aquí está la invitación, la liga, la página www.conexiones365.com, y podrán ver noticias, talleres, workshops, entrevistas a personajes importantes de los 4 sectores. Así es que, por favor, no dejen de visitarnos. Y también si alguien del público quisiera tener alguna participación con nosotros, aquí está el contacto con Lori Colás, nuestra gerente de patrocinios. Si quieren tener su marca en nuestros webinars, si quieren destacar algún tema importante, alguna presentación que ustedes quieran hacer al público, al sector de la salud, con mucho gusto aquí nosotros podemos atenderles y ver sus requerimientos. No se pierdan nuestro próximo webinar el 20 de abril, a las 10 de la mañana, Marketing Digital, la herramienta que no sabías que necesitabas. Justo el tema que comentaba también nuestro doctor Eberto en cuanto a la tecnología. Les recomiendo que se conecten y va a estar muy interesante para estar en la tecnología que requerimos hoy día. Bueno, pues no me queda más que volverles a agradecer a los 3. Muchísimas gracias por su apoyo, su participación, su profesionalismo y su enseñanza del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.